Un gran gusto estar con ustedes. Creo que no hay nada que me hayan preguntado más que cómo se compone un expediente sucesorio. En primer lugar, voy a decirles algo que suena como al revés. Eso es como cuando uno hace un libro. El índice es lo último. Yo por lo general comienzo con un AMPO, como ver este. Aquí empiezo a poner todos los documentos que al final voy a compilar adecuadamente, como ver este. ¿Ok? Cartulina amarrado con pabilo, creo que se llama esto, y con una carátula. ¿Qué tiene que contener la carátula? En primer término, el nombre del notario, evidentemente quien tramita, el número de expediente, que por lo general puede ser 001-2026, si llaman por el 2005, 2026, que les ha ido muy bien porque tiene un montón de expedientes sucesorios, pero normalmente 001, 002, 003-2026. En segundo término, o siguiendo esta orden de ideas, evidentemente el nombre del causante. Puede ser que sean dos causantes, entonces se dice sucesión acumulada. ¿Cuándo se puede acumular una sucesión? Cuando nosotros estamos hablando de que tienen los mismos herederos y los mismos bienes. Casi siempre son personas que son marido y mujer, que no tienen hijos por fuera y no tienen bienes por fuera, sino que todos los bienes son comunes. Luego vamos a poner los interesados y el albacea. ¿Quién solicitó? Probablemente el albacea. Y luego los interesados. ¿Ok? Entonces, y al final de cuentas tenemos una seccioncita que dice remesa y demás, pero tengamos claro, no nos engañemos, que el archivo judicial nunca quiso aceptar la conservación de los expedientes judiciales. Siempre pienso que debería ser la DNN y que no lo hagamos en manera física, sino en manera digital. De forma tal que igual vamos a tener un respaldo en nuestra computadora. De nuevo, primero comenzamos con un AMPO y al final, cuando todo está muy bonito, y disculpen porque creo que aquí ya no está tan bonito, vamos a conformar un expediente tal y como nos lo exigen. Si ustedes se dan cuenta de esto, procura un paralelismo, una cercanía, un asimilarse, un emular un expediente judicial. De ahí viene todo este concepto que lo damos en estos cursos que maravillosamente hemos tenido la suerte de llevar a cabo, porque sobre todo que es muy lindo el afecto de las personas que vienen, el cariño que después resucita de ellos, que es precisamente pensar en la jurisdicción voluntaria, jurisdicción, potestad estatal de dictar y emanar justicia. Nosotros somos unos asistentes del Estado, asistentes concretamente del Poder Judicial, para poder llevar a cabo una sucesión tan importante que aquí viene un interesado, sigue siendo heredero, después adjudicatario y finalmente es propietario. Algo importante. Volviendo al punto. ¿Qué tendríamos en este caso? Lo primero, el índice. Aquí está el índice de las actuaciones, ya vamos a enumerarlas. Sí tengo que aclarar que el índice, curiosamente, es lo último que se hace, insisto, como un libro, porque uno no sabe en qué página le va a caer el capítulo tal. Aquí tenemos el índice y aquí tenemos los anteojos que se ocupan. Ok. Su escritura, solicitud de apertura, es una escritura, no un acta. ¿Por qué? Porque es una comparecencia. Ante mí comparece y dicen que solicitan la apertura de proceso sucesorio de quien en vida fue o sucesión acumulada de quienes en vida fueron, fulano y sutano, que ocupa el expediente 001-2026 y que se ha hecho a solicitud de las partes para que el notario inicie, prosiga con el expediente hasta su finalización. Evidentemente esta finalización puede resultar ser más tempranera. Y luego puede ser que comparezca ahí mismo el albacea, por eso que es una escritura, no un acta, que comparezca el albacea para aceptar el cargo. Normalmente el artículo 129 habló de que era un acta, pero realmente es una escritura pública. Y como nota a pie de página quiero señalar que entre los instrumentos públicos existe la escritura pública, la más grandiosa, importante, ante mí una comparecencia y manifiestan su voluntad. Seguidamente tendremos el acta notarial, que es la narración de un hecho, evento, circunstancia, suceso o acontecimiento de que ha tenido presencia el notario. Y finalmente una protocolización, que es insertar un documento privado en el protocolo del notario. Una vez más, volviendo al punto, tenemos el índice. Y lo primero que vamos a encontrar es la escritura pública. Evidentemente esto es un testimonio. ¿Lo ocupamos poner aquí? Por supuesto. Porque recordamos que esto eventualmente podría o debería estar eventualmente con la fiscalización, vigilancia, etcétera, de otras personas. Posteriormente sigue como escritura que es
fotocopias de las cédulas de las personas. Quiero aclarar que eso también se debe guardar en el protocolo de referencia con la escritura correspondiente. Tenemos la comparecencia de las personas y las certificaciones. Si bien es cierto, van después de la escritura, estas certificaciones conllevan lo siguiente. ¿Cuál es el hecho de que vamos a tener certificaciones como cuidados preescriturarios? ¿Qué significa cuidados preescriturarios? Que las certificaciones tienen que estar antes. ¿Por qué? Porque eso es la que nos da la posibilidad de que nosotros podamos actuar. ¿Qué certificaciones son? De filiación, si el señor era casado, de los padres, en caso que estén vivos, de los hijos, si es que tiene, etc. Después vienen las certificaciones, en este caso de los hijos, y posteriormente tenemos otro escenario. No crean que eran tantos hijos, es que seguro las repetí. Los estudios de registro. Es importante que el notario revise detalladamente qué estudios de registro tiene, porque somos responsables de no incluir un bien que era parte del haber sucesorio, el caudal sucesorio. ¿Ok? Luego el notario va a hacer la publicación, la manda a publicar. Hoy por hoy, nota a pie de página, la imprenta anda bastante atrasada. Si es judicial, lo manda a publicar el Poder Judicial, y si no es el notario, que manda a hacer el aviso. El aviso donde a todos se convoca a todas las personas para que acudan, etc. En este mismo sentido, igual nosotros tendríamos que guardar copia de la publicación que mandamos y cuando sale publicado. Aquí vamos a guardar el día en que salió publicado adecuadamente. En este mismo orden de ideas, entonces, ¿qué es lo que más tenemos? Ahora sí, una manifestación de el albacea, no necesariamente en papel notarial o no en papel notarial, porque es del albacea, todo lo demás, menos las certificaciones, no tienen que estar en papel notarial, donde dice cuáles son los bienes. Y me dijo esto para decir que los bienes son tal, 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 tal y tal. ¿Qué tiene que hacer el notario? Corroborarlo, porque después resulta típico, mire, que había un carro que nunca fue inventariado porque resulta que el carro no era importante, estaba muy malo, en fin. Si un carro no va a ser distribuido porque está muy malo, se lo robaron, por ejemplo, en el caso que tuve, entonces igual hay que ponerlo aquí. Más al final en la escritura vamos a decir que este vehículo no va a ser adjudicado por no tener importancia económica, no sentir que tiene importancia económica. Entonces tenemos que después viene la certificación donde se nombra al albacea. Ok, esta certificación 466 del Código Civil, una certificación que se nombra al albacea y se manda a inscribir al registro. Ok, y finalmente nosotros lo que tendríamos, certificación de albacea. Certifica y lo mandamos a escribir al registro. ¿A dónde? Al registro de personas. ¿Es imprescindible escribirla? En mi opinión sí, pero también es importante. ¿Qué pasa si existen fondos? Y recordemos que hay partidas, fondos que tienen una finalidad específica que consta en un banco. Esa finalidad específica, ese beneficiario, no va a estar dentro del haber sucesorio. No va a estar dentro del capital sucesorio. Ya tiene un beneficiario particular. Sepamos establecer la diferencia entre lo que es un beneficiario y, por otro lado, lo que es un autorizado. Una persona que tiene autorización para girar sobre mis cuentas, autorización que se extingue en la muerte. El beneficiario es, después de la muerte, yo quise que ese dinero le quedara a él. Obviamente eso es con los bancos. Si no hay ningún beneficiario, ese dinero entraría en el haber sucesorio, entonces nosotros tendríamos que acudir al banco, el albacea, para solicitar que nos depositen ese dinero, que hay mucha discusión sobre el depósito, pero bueno, cada cabeza es un mundo. Entonces, que se deposite ese dinero para que sea distribuido de acuerdo a la voluntad testamentaria, pero por lo general hay un beneficiario y a él o a ellos se les daría. Ok, evidentemente dentro de las certificaciones está la defunción, ¿verdad? No podemos... ¿Podemos iniciar el proceso sucesorio sin la certificación de defunción? Vieras que sí. Podemos hacerlo hasta con una fotografía de la lápida o una foto, pero no podemos porque muchas veces la razón de muerte dura mucho, entonces no podemos más que llegar a un momento en el cual
No hay declaratoria de herederos si no tenemos la certificación de defunción y si es del extranjero, debidamente apostillada. Teniendo ya todos estos recaudos, la publicación, han pasado los 15 días hábiles, no naturales, hábiles, no se cuenta el día de la publicación ni el día de la declaratoria de herederos. Seguidamente llegaremos a la declaratoria de herederos. En papel notarial declaramos herederos y decimos que los herederos son tal, sin perjuicio de terceros mejor derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ocurrir y que sobrevenga otra persona que crea tener mejor derecho para eso. Y entonces, si no hay ninguna objeción, a veces la misma Caja Costarricense de Seguro Social objeta, dice, me den plata, entonces no se siga hasta que no me paguen el dinero que me deben. Si no hay ninguna objeción, entonces estaríamos en el escenario de poder acudir al 133.1 del Código Procesal Civil, donde lo que corresponde precisamente es la adjudicación. Y aquí es donde la chancha botó a Genaro, es donde más conflictos genera, porque las personas, muchas veces los profesionales en derecho creen que lo que hacemos es una protocolización, no, es una comparecencia, una escritura pública ante mí, comparecen los herederos y dicen que se va a distribuir de la siguiente manera. Puede ser que se distribuyan diferente, no hay ningún problema, a como fue dispuesto testamentariamente. Y hablando de testamentos, evidentemente es uno de los cuidados preescriturales más importantes que tendríamos que tener aquí, copia del testamento, pero básicamente, especialmente, un testimonio emitido por archivos notariales, si es que consta en archivos notariales. Y si no, una constancia de que no hay testamento. Eso es importante, sí, es fundamental. Tengamos presente que este expediente puede ser que a nosotros, por otro lado, nos lo puedan fiscalizar en algún momento dado. Hoy por hoy tenemos la mala suerte que es el notario quien conserva el expediente, y cuando el notario se retira, se inhabilita, tendría la obligación de pasarle el expediente a otro colega y mandar una nota en ese sentido a la Dirección Nacional de Notariado. Yo sé que todo esto es muy, perdón la franqueza, pero muy himno a la bandera. Por lo general esto no se cumple. De allí que yo insto a la Dirección Nacional de Notariado que los expedientes debería conservar la Dirección Nacional de Notariado y que fueran electrónicos, es decir, nada más escaneados y se manda allá, sucesión de tal y notario tal, etc. ¿Qué pasa si sobreviene una oposición? La consignamos aquí en el momento que sea y entonces perdemos la competencia. Auto de pase. Nosotros decimos, yo, papel notarial, Germán Mora, al haber sobrevenido una oposición de uno que es interesado, me declaro incompetente y remito el expediente a la sede judicial y se le remite al juez que corresponda o al juez que le solicitó que se refiriera a tal expediente. El acuerdo unánime de las partes no puede ser supuesto, tiene que ser constatado. Yo tengo que estar seguro que todos quieren, herederos evidentemente, de primer orden, 572, o herederos testamentarios, y que estar seguro que ellos quieren tramitar la sucesión. Una vez terminado la escritura del 133.1, que comienza con una comparecencia, como comparecencia normal con todas sus calidades, y dicen que se distribuyen de la siguiente manera. Si ha operado una cesión de derechos, hay que dar fe de ella ahí en ese momento. Si yo pongo aquí en la escritura que se procedió a cesión de derechos y que después se la adjudica a un tercero, estaría pagando 2 traspasos, tengan cuidado con eso. Y finalmente doy fe. ¿De qué? De la escritura donde todos comparecieron a solicitar la rogación del notario, de que se aportaron las certificaciones, de que el señor murió tal día, de que doy fe por haber tenido a la vista en el registro civil. Doy fe también de lo que corresponde a dónde fue la publicación, cuándo salió publicado, el inventario, los valores. E importante con los valores. Si son bienes muebles, por ejemplo un vehículo, o básicamente un vehículo, estos se valoran todos los años. Entonces no ocupo sacar un informe pericial. Pero si no, si es un inmueble, ocupo un informe pericial que tenga menos de 2 años, o por otro lado puede ser un valor que yo le vaya a provocar, le vaya a generar o vaya a solicitar a la municipalidad, indicando como albacea que el bien vale la suma de tanto. Esto en términos generales es lo más importante que puedo decir sobre el expediente.
Vamos a hacer otro video donde vamos a ampliar un poco más porque este es probablemente el tema que más me han solicitado. Y espero por lo menos en este lapso tan corto haber podido satisfacer las dudas y las consultas. Muchísimas gracias, un gran abrazo y un gusto. Que esté muy bien, Germán Mora.